Deja ir. Dos monjes caminaban en silencio por un sendero cubierto de hojas caídas. El viento susurraba entre los árboles, y el sonido lejano del agua anunciaba la presencia de un río cercano. Al llegar a la orilla, vieron a una joven vestida con ropas finas, mirando el agua con preocupación. La corriente era fuerte, y el puente más cercano estaba demasiado lejos. El monje mayor, sin dudar, se acercó a ella. «Señorita, ¿necesita ayuda para cruzar?», preguntó con calma. La mujer asintió con gratitud. Sin decir más, el monje la cargó en sus brazos y la llevó con cuidado hasta la otra orilla. El monje más joven observó la escena con ojos muy abiertos, pero no dijo nada. Una vez del otro lado, la mujer inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y siguió su camino. Los monjes también reanudaron el suyo, avanzando en silencio por el sendero cubierto de musgo. El camino siguió serpenteando entre los árboles, y el sonido del río quedó atrás. Los monjes avanzaban en silencio, pero la mente del más joven estaba inquieta. A cada paso, las palabras brotaban en su interior como gotas de agua cayendo en un estanque: los monjes no debemos tocar mujeres. Está en nuestras enseñanzas. Es una regla sagrada. Miraba de reojo a su compañero, quien caminaba con la misma serenidad de siempre, como si nada hubiera sucedido. El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Pasaron por un pequeño pueblo sin detenerse, y luego volvieron al bosque, donde el aire era más fresco. Finalmente, incapaz de contenerse más, el monje joven frunció el ceño y rompió el silencio. «Hermano», dijo con voz tensa, «¿cómo pudiste cargar a esa mujer? Nosotros tenemos votos. No debemos tocar a ninguna». El monje mayor siguió caminando unos pasos más antes de detenerse. Giró la cabeza y miró a su compañero con una leve sonrisa. «Yo la dejé en la orilla hace horas», dijo con suavidad. «¿Por qué tú todavía la cargas?». El monje joven se detuvo en seco. La respuesta de su compañero lo golpeó como una ráfaga de viento en medio de la calma. «¿Todavía la cargo?». Sintió un nudo en el pecho. Quería responder, justificar su reproche, pero se dio cuenta de que sus pensamientos seguían aferrados a la escena del río. Su mente había viajado una y otra vez al momento en que el monje mayor tomó a la mujer en brazos. El anciano, en cambio, caminaba con la ligereza de quien ha dejado atrás lo que ya pasó. Reanudaron la marcha en silencio. Ahora, cada paso del monje joven estaba cargado de reflexión. Se preguntó cuántas veces, a lo largo de su vida, había cargado con cosas innecesarias. Palabras dichas por otros, errores del pasado, juicios. La noche comenzó a envolver el bosque. Pronto encontrarían un refugio donde descansar. Pero en el interior del monje joven, otro viaje estaba comenzando, uno hacia la comprensión y la verdadera libertad. El sendero se volvió más estrecho mientras la luna asomaba entre las ramas. El monje joven seguía caminando en silencio, pero su mente ahora estaba enfocada en otra cosa. ¿Cuántas veces he llevado cargas invisibles? Recordó las veces en que había sentido resentimiento por palabras de otros, los momentos en que había repasado errores pasados, atrapado en pensamientos que no le dejaban avanzar. Miró a su compañero, que caminaba tranquilo, como si nada pesara en su interior. Él dejó a la mujer en la orilla, y yo aún la llevo conmigo. Suspiró y sintió algo aflojarse en su pecho. Era como si, al darse cuenta de su apego, hubiera soltado un poco de su carga. El bosque se abrió en un claro, donde encontraron una pequeña cabaña abandonada. Allí pasarían la noche. El monje joven encendió un fuego, observando cómo las llamas danzaban suavemente en la oscuridad. «Hermano», dijo finalmente. «Creo que ahora entiendo». El monje mayor sonrió, pero no dijo nada. Solo asintió, dejando que el silencio hablara por sí mismo. El fuego crepitaba suavemente, arrojando sombras danzantes en las paredes de la cabaña. Afuera, el viento soplaba entre los árboles,
pero dentro, todo era calma. El monje joven observaba las llamas, sintiendo como su mente, poco a poco, se volvía más clara. Toda mi vida, dijo en voz baja, he seguido las reglas con devoción, creyendo que la disciplina por sí sola me haría libre. Pero hoy, hizo una pausa, hoy me doy cuenta de que he sido prisionero de mi propio juicio. El monje mayor lo miró con serenidad. Las reglas son como un bote para cruzar el río, dijo con suavidad. Pero una vez que has cruzado, ¿sigues cargando el bote sobre tus hombros? El monje joven cerró los ojos un momento. Comprendió lo que su hermano le estaba diciendo. Las reglas eran guías, no cadenas. No debía aferrarse a ellas sin comprensión, sino aprender a soltarlas cuando ya no eran necesarias. Sintió que algo dentro de él se deshacía, como la nieve derritiéndose con el calor del sol. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin cargas en su corazón. La madrugada trajo consigo un aire fresco y puro. Los primeros rayos del sol se filtraban entre las hojas, tiñendo el bosque de tonos dorados. El monje joven abrió los ojos sintiéndose ligero, como si hubiera dejado atrás un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Su compañero ya estaba despierto, sentado en meditación frente al fuego apagado. Su expresión era serena, en paz con el mundo y consigo mismo. El monje joven se sentó a su lado y cerró los ojos. Esta vez, su mente no estaba atrapada en pensamientos del pasado ni en preocupaciones por el futuro. Solo el presente existía. El susurro del viento, el canto lejano de un pájaro, el crujir de las hojas bajo sus piernas cruzadas. Todo era exactamente como debía ser. Permanecieron en silencio por un largo rato, hasta que el monje joven habló. Hermano, ¿cómo logras soltar tan fácilmente? El monje mayor abrió los ojos con una leve sonrisa. No es que yo suelte, respondió. Es que nunca sostengo. El monje joven sintió otra ola de comprensión. No se trataba de aprender a soltar, sino de no aferrarse desde el principio. Respiró hondo y sonrió. El sol ascendía lentamente sobre el horizonte cuando los monjes retomaron su camino. El sendero, cubierto de rocío, reflejaba la luz matinal con un brillo suave. El monje joven caminaba con una nueva sensación en su interior. Algo en su paso había cambiado. Ya no sentía la necesidad de hablar, de cuestionar, de aferrarse a pensamientos innecesarios. Simplemente caminaba, presente en cada paso, sintiendo la tierra bajo sus pies y la brisa acariciando su rostro. Pasaron junto a un arroyo y el agua cristalina le recordó el río del día anterior. Pero esta vez, en su mente no había conflicto. El agua fluye sin aferrarse a nada. De repente, vio a su compañero detenerse y señalar un árbol caído que bloqueaba el camino. Sin dudarlo, ambos monjes se inclinaron para moverlo juntos. El monje joven sintió la madera rugosa entre sus manos, el peso compartido, el esfuerzo de empujar. Y entonces, entendió algo más: así como ayudamos a mover este tronco, ayer ayudamos a una mujer a cruzar un río. No había nada más en ello. Cuando finalmente despejaron el sendero, el monje joven sonrió. No había reglas que romper ni apegos que sostener. Solo acciones en el presente, sin peso, sin carga. El camino siguió adelante, bordeando colinas cubiertas de hierba y flores silvestres. El monje joven sentía el mundo de una manera diferente ahora. Cada sonido, cada aroma, cada brisa en su piel eran nuevos, como si nunca antes los hubiera experimentado realmente. En un recodo del sendero, divisaron a un anciano sentado sobre una piedra. Su ropa estaba gastada por los años, y su mirada se perdía en el horizonte. Los monjes se detuvieron frente a él. «Buenos días, anciano», saludó el monje mayor con respeto. «¿Se encuentra bien?» El viejo giró la cabeza lentamente y esbozó una sonrisa. «He estado sentado aquí toda la mañana pensando en los errores de mi juventud», respondió con voz pausada. «En las palabras que dije y en las que callé,
en las decisiones que tomé y en las que no tomé. El monje joven lo escuchó con atención. Y mientras más pienso en ello, continuó el anciano, más pesado se vuelve mi corazón. El monje mayor se inclinó ligeramente hacia él. Cuando caminas un largo sendero, dijo con suavidad, ¿acaso recoges piedras y las llevas contigo? El anciano parpadeó y luego dejó escapar una pequeña risa. «Qué tonto he sido», murmuró, cargando un peso que ya no existe. El monje joven sonrió al escuchar esas palabras. Había aprendido lo mismo la noche anterior. El anciano suspiró profundamente, como si al soltar aquellas palabras hubiera dejado caer un saco de piedras invisibles. «Toda mi vida he cargado con cosas que ya no existen», murmuró. «Pero hoy las dejo aquí». Los monjes asintieron con una leve reverencia y continuaron su camino. Mientras avanzaban, el monje joven sintió un profundo respeto por la lección que acababan de presenciar. «Las cargas que tomamos en nuestra mente», dijo en voz baja, «son las más pesadas de todas». El monje mayor sonrió. «Y sin embargo, no existen en ninguna parte, salvo en nosotros mismos». El monje joven reflexionó en silencio. Comprendió que el sufrimiento no venía de lo que ocurría en la vida, sino de la forma en que uno lo sostenía. Pasaron por otro río, más tranquilo que el anterior. Las aguas fluían suavemente, sin retener nada, sin resistirse. El monje joven se detuvo por un instante y miró el reflejo del cielo en la superficie. Así debería ser la mente, pensó. Como el agua que deja pasar lo que llega y no se aferra a nada. Respiró hondo y siguió caminando. Ya no quedaba nada que cargar. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos rosados y dorados, mientras los dos monjes continuaban su caminata. El aire fresco de la tarde los envolvía en una quietud profunda, y el monje joven, por primera vez en mucho tiempo, sentía una paz que no dependía de nada externo. Habían dejado atrás el río, el anciano, y todas las lecciones que habían aprendido en el camino. Pero la más importante de todas seguía con ellos, el arte de soltar, el arte de no aferrarse. Al final del sendero, los árboles se abrieron y frente a ellos apareció una pradera, vasta y abierta. El monje joven miró el horizonte, donde el sol se estaba ocultando, y por un momento, la sensación de estar en el mundo y de no estarlo se mezcló en su corazón. Todo era perfecto tal como era. Sin necesidad de cambiar nada. El monje mayor, sintiendo la misma paz, le dio una mirada a su discípulo. «Este es el camino», dijo en voz baja. «Solo caminar, sin carga, sin apego». Y con esas palabras, ambos se sentaron en silencio, observando el paisaje que se desvanecía con el crepúsculo, sabiendo que no había más que hacer, solo ser. Así, al final del día, dejaron ir.